Me llamo Leonor Vargas. Tengo 66 años. La Nochebuena en Mérida tiene una forma de fingir que todo está bien, las luces colgadas en los flamboyanes. El aire cálido con un leve aroma a sal y pino. Esa mañana había horneado el pastel de nuez de mi difunto esposo, como cada año, y envolví los regalos para la familia de mi hija en papel rojo con listones plateados. Debería haberse sentido familiar, reconfortante. Pero al estacionarme frente a la casa de adobe blanco de Isabel, en la calle 60, me sorprendí quedándome quieta, con las manos en el volante, el corazón latiendo de una manera extraña, expectante. Adentro, todo brillaba. Guirnaldas adornaban las escaleras, velas de canela ardían y la música sonaba suave desde el altavoz de la cocina. La voz de Isabel flotó, cortante y eficiente. Ya llegó mamá Rafael, me recibió primero. Cortés como siempre, ofreciéndose a tomar el pastel. Mi hija lo siguió, con una sonrisa que apenas tocó sus ojos. Llegaste temprano. ¡Qué bueno! Le entregué el molde del pastel. No sería Navidad sin esto. La mesa ya estaba puesta a vajilla fina. Copas con bordes dorados. Tarjetas con nombres cuidadosamente colocadas. Noté que había 8 sillas, aunque éramos solo 6 Isabel. Rafael, sus 2 hijos, la madre de él y yo. El lugar extra me desconcertó, pero no dije nada. Tomé mi lugar habitual, cerca del extremo donde mi esposo solía sentarse cuando vivía, junto a la ventana que daba al árbol de ceiba. La cena comenzó con cortesía. Los niños hablaron de sus obras escolares. Rafael sirvió el vino, pero a mitad del corte del pavo, el tono de Isabel cambió. «Mamá», dijo con ligereza, «¿puedes moverte una silla más allá? Quiero que la madre de Rafael se siente ahí. Queda mejor en las fotos». Levanté la vista, segura de haber escuchado mal. «Cariño, estoy bien aquí, estoy cómoda». Su sonrisa se tensó. «Por favor, mamá, solo muévete». Algo en la habitación se detuvo. Rafael la miró, inquieto. Su madre mantuvo los ojos en su plato. Los niños se congelaron a medio bocado. Empecé a levantarme lentamente, sin querer hacer una escena. Pero Isabel se inclinó, impaciente, con la mano plana contra mi hombro. «Mamá», siseó, «solo muévete». Y luego empujó. Las patas de la silla rasparon fuerte contra el piso. Perdí el equilibrio y caí contra la alfombra con un sonido que cortó los villancicos. Se me cortó la respiración. Por un momento, nadie se movió. El olor a romero y vino llenó el silencio. Cuando finalmente me puse de pie, con las rodillas temblando. Nadie me miró a los ojos. Isabel volvió al pavo. Su voz otra vez brillante. «Comamos antes de que se enfríe». Me senté en otra silla, una que ya no sentía mía, y me quedé durante el resto de la cena sin probar bocado. Para cuando salí de la casa, el molde del pastel estaba vacío, y algo dentro de mí también. El aire nocturno traía esa humedad suave que Mérida guarda incluso en diciembre. Conduje despacio. Los limpiaparabrisas barriendo una llovizna que no era realmente lluvia. Solo neblina del río Itzamna. Las luces navideñas parpadeaban en los portales. Pequeños mundos perfectos donde nadie alzaba la voz. Donde nadie empujaba a nadie de una silla. El volante se sentía cálido bajo mis palmas. Mantuve ambas manos en él, firmes, como me había enseñado a mí misma años atrás, después de que mi esposo murió. Y todo dependía de que mantuviera la calma. Isabel tenía 12 años entonces, desgarbada y silenciosa, sentada en la mesa de la cocina fingiendo no llorar mientras yo llenaba formularios de seguros. Le prometí que estaríamos bien. De alguna manera, lo estuvimos. Esa noche, esa promesa se sentía como una foto vieja hermosa, pero de otra vida.
Un coche detrás de mí tocó el claxon cuando dudé en un semáforo. Levanté una mano en disculpa y avancé. Las calles estaban casi vacías. El musgo español meciéndose arriba como cintas grises en la oscuridad. Cada giro me alejaba más de su casa, del sonido de los cubiertos chocando y las risas forzadas. En un semáforo cerca del Parque de Santiago, vi nuestro reflejo en una vitrina, una mujer cansada, sola en un sedán plateado. El rostro pálido bajo el brillo del tablero. Por un segundo, no la reconocí. Mi celular vibró en el asiento del copiloto un mensaje, luego otro. No necesitaba leerlos. Sabía que no serían de Isabel. Probablemente condolencias educadas de los invitados que vieron todo, pero no dijeron nada. Cuando llegué a casa, la neblina se había espesado en niebla. Me estacioné bajo el árbol de peach frente al porche y me quedé un buen rato, escuchando el zumbido del motor. Luego lo apagué. El silencio llenó el coche como agua. Dentro de la casa, el aire estaba quieto y ligeramente dulce por la corona de pino que colgué la semana pasada. Me quité el abrigo, lo doblé cuidadosamente sobre la silla y vi mi reflejo en el espejo del pasillo. El labial se había desvanecido. Un leve moretón marcaba el lugar en mi brazo, donde Isabel había presionado. Por un largo momento, solo miré. La mujer en el espejo parecía mayor que esa mañana. No por los años, sino por el peso de algo que no se podía deshacer. Encendí la lámpara del estudio y me senté en el escritorio que mi esposo usaba para registros escolares y cuentas. La superficie de caoba aún tenía marcas de tinta de su letra. Abrí el cajón inferior y saqué una carpeta de cuero gastada marcada Fideicomiso Familia Vargas. Adentro había papeles que no había tocado en años escrituras. Estados de cuenta, copias del fondo educativo que creamos para Isabel. Todo a mi nombre. Lo dejé así después de que él murió porque creía en la seguridad, en la cautela. Entonces, pensaba que el trabajo de una madre era darle todo a su hija. Leí cada línea lentamente, mi pluma marcando ciertos nombres y autorizaciones. La segunda firma del fideicomiso, la de Isabel, era un privilegio, no un derecho. Mi mano no tembló cuando subrayé esa cláusula. En el escritorio había una foto enmarcada de nosotras. Isabel, a los 21 años, en su toga de graduación, sonriendo mientras yo sostenía el ramo que su padre nunca pudo ver. La levanté con cuidado. Limpié el polvo del cristal y la puse boca abajo. Afuera, la niebla se espesaba, presionando suavemente contra las ventanas. Tomé el teléfono, su cable enroscándose como un pulso en mi mano, y comencé a anotar los números que necesitaría llamar por la mañana. El reloj de pie en el pasillo marcó las 11, mientras dejaba la carpeta abierta sobre el esquí, por el escritorio. La casa estaba en silencio, salvo por el zumbido del calentador y el lento tic-tac del tiempo. Había preparado té horas antes, pero se había enfriado. No importaba. Mi mente estaba clara como no lo había estado en años. Encontré la tarjeta de presentación detrás de una vieja foto navideña. Antonio Ramírez. Abogado. Él manejó la herencia después de que mi esposo murió. Un hombre cuidadoso con ojos amables que siempre hablaba como si cada palabra tuviera que ganarse su lugar. Marqué su número, esperando el buzón de voz. Pero contestó al segundo timbre. Leonor. ¡Todo bien! Su voz tenía esa cautela gentil que los abogados reservan para las viudas. Perdón por llamar tan tarde. Antonio, dije, necesito que prepares nuevos documentos por la mañana. Quiero que mi hija sea removida como fideicomisaria de la cuenta familiar y el fondo educativo. Completamente, sin acceso parcial, sin demora. Hubo una pausa. Solo el sonido de papeles moviéndose de su lado. ¿Estás segura? Sí. Y quiero que verifiques la escritura de la casa solo a mi nombre.
Nunca se transfirió. De acuerdo, dijo en voz baja. Redactaré los papeles de revocación a las 8. Cuando colgamos, miré el teléfono un momento antes de marcar otro número. Gabriela Torres. Mi contadora desde hace 20 años. Contestó con voz de estar medio dormida. Gabriela, soy Leonor. Necesito que todas las tarjetas compartidas y cuentas vinculadas se congelen por la mañana. Si hay algún intento de acceder a los fondos, avísame directamente. Su voz se suavizó. Entiendo. Estás a salvo. Estoy bien, dije. Y lo estaba. Más de lo que había estado en mucho tiempo. Después de las llamadas, me recosté y escuché la casa respirar. Afuera, el claxon de un tren resonó sobre el río, largo y grave. Reuní las carpetas en una pila ordenada. Las puse junto a la puerta para la mañana y apagué la lámpara. La oscuridad se sintió firme, deliberada, como el tipo de silencio que finalmente significa algo. Por la mañana, la niebla se había disipado. La casa olía a café y abrillantador de limón. Ese aroma tranquilo que solía significar seguridad. Me moví por cada habitación con una calma casi ritual. Los papeles que Antonio había redactado ya estaban firmados y sellados. Gabriela había confirmado los congelamientos al amanecer. Mensajes cortos, eficientes, nada sentimentales. A las 8:30, la luz del sol se filtraba por las cortinas de encaje, pintando patrones suaves en el suelo. Me serví una taza de café. Me senté junto a la ventana de la cocina y esperé. No por culpa, no por enojo, solo porque el día comenzara. No pasó mucho tiempo. A las 9, mi celular comenzó a vibrar en la encimera. Primero, un número desconocido. Luego el nombre de Isabel. Luego otro y otro. Dejé que sonaran hasta que el sonido se volvió parte del fondo, como el zumbido del refrigerador. Encendí la radiomúsica navideña aún sonando por Mérida y dejé que ahogara el ruido. Entre las canciones llegaban los zumbidos de las alertas de texto. Mamá, llámame. Algo pasa con la cuenta. Rafael dice que el banco llamó. ¿Por qué hiciste esto? No respondí. Para el mediodía, había 17 llamadas perdidas. A las 2, 31. A las 4, 47. El mundo afuera seguía como si nada hubiera cambiado. Los niños pasaban en bicicleta por el jardín. Un vecino saludó, sin saber que algo irreversible ya había sucedido. Gabriela llamó de nuevo para confirmar los últimos pasos. El acceso al fideicomiso está revocado. Ella será notificada por canales oficiales. Su tono era profesional. Pero debajo escuché algo como un respeto silencioso. Gracias, dije. Y Gabriela, no tomes más llamadas de mi hija o su esposo. Eventualmente se calmarán. Tras colgar, salí al porche. El aire de la tarde era fresco, dulce con jazmín de la cerca del vecino. Casi podía escuchar el eco de la risa de Isabel, de hace años la niña que me traía conchas después de la escuela, que decía que quería crecer para ser valiente como yo. Mi celular vibró de nuevo dentro de la casa, insistente y enojado. No me moví a buscarlo. En cambio, me recosté contra la barandilla del porche y vi la calle tornarse dorada en la luz que se desvanecía. En el centro, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar. Cerré los ojos y dejé que su ritmo constante me llevara, sin perturbarme, hacia la noche, para el fin de semana. Los círculos pequeños de Mérida ya habían comenzado a hablar. Las noticias siempre viajaban rápido en esta ciudad. En silencio pero a fondo, como la humedad colándose por muros viejos. Una vecina de Isabel, con quien alguna vez compartí recetas navideñas, llamó para decir que había oído de un malentendido. La agradecí y cambié de tema. En la sección de negocios local, el nombre de la empresa de Rafael apareció bajo un titular que los educados llaman desafortunado, su proyecto de desarrollo.
financiado por su firma, fue suspendido para revisión, sin mi garantía. El banco retiró su aprobación final. Él había construido su carrera en apariencias, trajes a medida, eventos de caridad, la ilusión de estabilidad. Ahora esas apariencias se agrietaban. No me regodeé. Solo preparé té y pasé la página. Gabriela me envió un correo confirmando que todo estaba finalizado, ninguna cuenta vinculada, ningún retiro posible sin mi consentimiento por escrito. Su nota terminaba con una sola línea. Cuídate. Leonor. La leí 2 veces antes de cerrar la laptop. Esa tarde, caminé junto al río. El musgo español colgaba abajo, rozando el agua. El aire húmedo con la promesa de lluvia. Los niños jugaban cerca de los bancos, sus risas resonando entre los árboles. Me pregunté si los hijos de Isabel estarían afuera también, o si estaban dentro de esa casa grande y silenciosa, viendo a sus padres discutir en susurros. Cuando regresé a casa, la luz del contestador parpadeaba. La mayoría de los mensajes eran de números desconocidos, pero uno destacó una voz suave, insegura. «Abuela, ¿soy Gabriel?» Mamá estaba llorando hoy. Dijo algo sobre dinero y el banco. «¿Hiciste algo malo?» La pregunta quedó suspendida en el aire quieto mucho después de que terminó la grabación. Presioné el botón de nuevo, escuchando su voz pequeña repetir las palabras, frágil y confundida. Luego apagué la máquina y me quedé junto a la ventana. La luz del atardecer pálida contra el cristal. El lunes siguiente, manejé al centro de alfabetización en la calle 59. Había sido voluntaria allí años atrás, antes del matrimonio de Isabel, cuando mis días aún se sentían llenos de los comienzos de otras personas. El edificio olía ligeramente a gis y café, ese aroma que siempre me recordaba las mañanas escolares. La directora, una mujer delgada con lentes plateados, me saludó con sorpresa cálida. «Ha pasado mucho tiempo. Leonor, nos vendrías bien otra vez». Me llevó a un aula pequeña donde 5 mujeres jóvenes estaban sentadas en escritorios plegables, con cuadernos abiertos y lápices mordidos en las puntas. La mayoría eran madres, algunas apenas saliendo de la adolescencia. Una de ellas, una chica tímida llamada Tasha, levantó la vista y sonrió con timidez. Su bebé dormía en una carriola junto a su silla. Comenzamos con ejercicios de lectura simples. Escuché sus voces vacilantes mientras formaban palabras. Su esfuerzo tembloroso pero determinado. Tasha tropezó con una oración y se sonrojó. «Perdón», murmuró. Negué con la cabeza. «Nunca te disculpes por aprender. Solo sigue adelante». Su sonrisa se ensanchó, pequeña pero real. Mientras pasaba la hora, sentí que algo se aflojaba en mí, un peso que había estado en silencio demasiado tiempo. Su energía llenaba el aula, cruda y honesta, sin la guardia de la soberbia. Vi un reflejo de mi yo joven en ellas, una mujer construyendo algo de la nada, negándose silenciosamente a rendirse. Cuando terminó la clase, las chicas me agradecieron. Salí con tinta en los dedos y algo como paz asentándose detrás de mis costillas. Era una mañana gris cuando llegó el golpe en la puerta. Acababa de terminar de regar las plantas del porche cuando la vi por la ventana Isabel, parada al pie de los escalones, con el abrigo desabotonado, el cabello desarreglado. Parecía más pequeña, como si las semanas la hubieran doblado sobre sí misma. Abrí la puerta pero no me hice a un lado. «Mamá», comenzó, con voz temblorosa. «Sé que estás enojada. No quería que las cosas se pusieran tan mal». No dije nada, solo esperé. Tomó aire, con los ojos húmedos. Fue solo un momento de estrés. Sabes cómo son las fiestas, y con el negocio de Rafael y... Mi tono no fue duro, solo lo bastante firme para detenerla. Un momento no empuja a ese alguien al suelo. «Isabel, los momentos revelan quiénes somos».
Sus labios se separaron, pero no salió ninguna palabra. Miró hacia el árbol de ceiba, el mismo que solía soltar pétalos que ella recogía de niña. No pensé que realmente me cortarías. Susurró. No te corté, dije. Tú te alejaste cuando decidiste que el respeto era opcional. Se limpió la cara con el dorso de la mano, asintiendo como si medio entendiera. Rafael me culpa. Dice que arruiné todo. Quise consolarla, pero la verdad pesaba entre nosotras, inmóvil. Entonces tal vez es hora de que aprendas qué significa realmente todo. Nos quedamos ahí un largo momento, el viento trayendo el leve sonido de campanas del centro. Finalmente dio un paso atrás, con los hombros temblando. Te llamaré, dijo suavemente. Haz lo que necesites, respondí, cuando se alejó por el sendero. Sus pasos sonaron huecos contra los ladrillos, desvaneciéndose en la calle silenciosa, hasta que solo quedó el viento. 2 días después de la visita de Isabel, el correo llegó más tarde de lo usual. No esperaba nada importante, solo tarjetas navideñas de los vecinos, pequeños recordatorios de que el mundo seguía girando. Pero entre los sobres había uno escrito con una letra cuidadosa y desigual. El remitente me hizo detenerme. Gabriel Morales. Lo llevé al porche y me senté en el columpio antes de abrirlo. Dentro había una sola hoja de cuaderno rayada. La primera línea decía: Te extraño. Abuela. Mamá dice que las cosas están difíciles ahora, pero espero que no estés enojada con nosotros. Solo quiero volver a visitarte. Las palabras eran simples, pero golpearon con la fuerza tranquila de la verdad. Las leí 2 veces. Luego doblé la página cuidadosamente, presionándola contra mi pecho. Por primera vez en semanas, el dolor dentro de mí se aflojó lo suficiente para dejar que la respiración fluyera libre. El atardecer comenzaba a caer, el cielo profundizándose en ese índigo suave, entre el ocaso y la oscuridad. Me levanté, crucé el porche y alcancé el interruptor junto a la puerta. La luz del porche parpadeó una vez. Luego brilló constante un círculo dorado pálido derramándose por los escalones. Mi esposo la había instalado décadas atrás, cuando cada pequeño acto de cuidado era una promesa de mañana. Dejé la carta en la mesita junto al columpio, su borde ondeando en la brisa. El vecindario estaba silencioso ahora. Solo el zumbido bajo de las cigarras llenaba el aire. Parada ahí, con la luz cálida contra la fría noche de diciembre, sentí algo cambiar, una especie de quietud que no pedía nada, no explicaba nada, solo existía. Regresé adentro y dejé que la puerta se cerrara suavemente detrás de mí. El último domingo de diciembre fue frío y claro, el tipo de día invernal que Mérida raramente tiene. Salí de casa justo después del amanecer, cerrando la puerta con llave, la luz del porche aún brillando débilmente en la bruma matutina. La ciudad estaba silenciosa, sus calles lavadas por la lluvia de anoche. Caminé hacia el río, siguiendo el sendero de ladrillos familiar por el paseo de Montejo. El aire olía a sal y piedra húmeda, la brisa trayendo el lejano tañido de la campana de un barco. Al otro lado del agua, la luz del sol tocaba las copas de los almacenes y las volvía doradas. Había caminado esta ruta innumerables veces con mi esposo años atrás, nuestras manos rozándose mientras hablábamos de nada y de todo. Hoy caminé sola, pero no solitaria. Había una diferencia que finalmente podía sentir. En la barandilla me detuve y miré el agua lenta y brillante. En algún lugar detrás de mí, las campanas de la Catedral de San Ildefonso comenzaron a sonar, suaves al principio, luego más llenas, llenando el aire con un sonido que parecía alcanzar tanto el cielo como el río abajo. Pensé en Isabel y los niños, en el peso que el amor a veces lleva cuando se niega a doblegarse. Luego, en voz baja, hablé al viento.
que aprendan lo que parece el amor cuando mantiene su lugar. Las palabras se deslizaron sobre el agua y desaparecieron en la luz de la mañana. Un grupo de turistas pasó, riendo suavemente, sus pasos desvaneciéndose por el paseo. Me quedé un momento más, respirando el aire frío y constante, antes de volver hacia casa. La luz del porche ya estaría apagada, pero su brillo permanecía en algún lugar dentro de mí firme, cálido y sin miedo.